Alguien me hizo una pregunta el día de hoy y yo creo que ahora va a tener su respuesta. Gloria a Dios, pero esto es para todos, hermanos. Esto es para todos. Quiero que meditemos. Y hemos hablado de este tema, pero vamos a hablar de otra manera, de otra forma. No es que vamos a cambiar la palabra, sino de otro punto de vista. Si lo entiendes. Anoche estuvimos hablando en el estudio estas cosas. Gloria a Dios. Vamos a leer del 31 en adelante. ¿Se acuerdan de lo que ayer hablamos, hermanos? Hablamos de muchas cosas, pero una de ellas era algo que mencionó nuestro hermano Norberto, ¿verdad? Y algo que yo comenté antes de eso. ¿Por qué es que nosotros, sin que nadie nos haya enseñado hablando humanamente, sino por el Espíritu Santo, decidimos entregar nuestras vidas? Decidimos entregar nuestros corazones y decidimos poner atención a su verdad y nos sometimos, porque en realidad no teníamos gran conocimiento, pero hubo esa disposición en nuestros corazones de servir a uno de los que nos rodeaban como si fuese como para el Señor. Si estamos aquí. Es por eso que yo les he mencionado, ayer mencionaba, ¿por qué es que les cuesta obedecer? ¿Por qué es que cuesta obedecer si escuchan una y otra vez el consejo, la palabra? Para mí fue algo muy fácil. Yo les decía que desde que el Señor me alcanzó, y a mi hermano, y realmente yo y él no platicamos, muy pocas veces platicamos de cositas así, pero nos dio el entender y el mismo sentir, o sea que es el mismo espíritu operando. ¿Sí estamos aquí? El mismo espíritu operando. ¿Qué pasó? Les decía yo, a mí no me costó obedecer al pastor donde yo estaba. En todo lo que me mandaban yo lo hacía con gusto, con gusto. Y había cosas que no esperaba que me las dijeran. El corazón se dispone a servir y lo hace para Dios. Porque si tú lo haces para los hombres, vas a estar renegando. Vas a esperar algo de los hombres. Y normalmente los hombres solemos a veces ignorar aquel esfuerzo tuyo. O Dios permite que ignoremos ese esfuerzo para que tu corazón, tu mirada la pongas en el Señor. O sea que si tú sirves al Señor, si entregas tu corazón de verdad, tú estás dispuesto a servir. En cualquier cosa. Si estás aquí. Y lo vas a hacer con los hermanos, lo vas a hacer con el pastor, lo vas a hacer con gusto, porque tú no lo haces para el hombre. Sabes que en tu corazón está que eso es lo que Dios quiere que tú hagas, y tú lo haces por Él. ¿Sí estás aquí? Gracias, Señor. Vamos a leer el 31, les dije. Entonces, vamos a tratar de explicar en esta área. Y a mí me preguntó un hermano en el 32, me preguntó, pero vamos a leer desde el 31. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjense bien lo que está diciendo. Dijo entonces Jesús a quiénes. Pero hay algo. ¿A cuáles? ¿Qué judíos?
que habían creído. Pon mucha atención, porque una cosa es creer y otra cosa permanecer. ¿Sí estás aquí? Y les dice Jesús: si vosotros permaneciereis, o sea, en el lenguaje de nosotros, si tú permaneces en mi palabra, está diciendo Jesús, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Entonces, si aquel que ha creído se mantiene firme, perdón, ¿qué vas a hacer de él? Su discípulo. No es que sepas palabra. Aquí no dice que tú sepas palabra. Si permaneces en sus palabras, entonces tú serás discípulo del Señor Jesús. ¿Sí estás aquí? Porque muchos conocen, entran en el Evangelio, conocen, creen en Jesús y de repente ya no están. Duran 3, 4 años, 2 años, 1 año, algunos un poco más de tiempo, pero se van al mundo. Entonces, ¿serán discípulos del Señor? ¿Permanecieron en su palabra? ¿Esos que se fueron permanecieron en la palabra? No. Entonces, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Si ya creíste en Él, lo que tenemos que hacer es permanecer en sus palabras, o sea, obedecer haciendo lo que Él manda. ¿Estás aquí? ¿Y qué va a pasar? Algo más te va a suceder. Algo va a venir a cambio de tu permanecer. ¿Qué dice el 32? Agrega: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Qué va a hacer contigo? ¿De qué te va a hacer libre? ¿Quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? La palabra es verdad. Jesús es el camino, la verdad también. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Quiere leerme a alguien San Juan 14, 17? Aleluya. ¿Qué dice San Juan 14, 17? ¿El Espíritu de qué? ¿De verdad? El cual el mundo no le puede recibir. Pero entonces, en realidad, cuando tú conoces esta palabra, permaneces en la palabra, el Espíritu Santo va a estar operando juntamente. Y la palabra, con ayuda del Espíritu Santo, te va a abrir los ojos. ¿De qué? ¿De qué te va a hacer libre? Mira, vamos a leer el 33. Le respondieron. ¿Quiénes le respondieron, hermanos? Los judíos. Acuérdate que leímos que los judíos. ¿Sí estás aquí? Los judíos. Linaje de Abraham somos. O sea, somos descendientes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque Él les decía: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. En verdad estaban atados. No eran libres, y por eso le decía: si ustedes creen en el Evangelio, creen en esta palabra y permanecen en ella, ustedes se les abrirá el entendimiento y serán libres por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Pero ellos decían: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Mira, quiero que entiendas algo. Ahorita vamos a hablar algo muy, muy especial. Dice el 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Entonces, ¿de qué va a ser libre? ¿De qué va a ser libre el hermano y la hermana? Pero ¿qué requisito requiere para que seas libre del pecado? Permanecer. Si no permaneces, ¿cómo? Por eso estás aquí, en días arriba, días abajo,
Le sirves a Dios y le sirves al diablo. Le sirves a tu carne. Y en San Mateo capítulo 6 dice claramente, no puedes servir a dos señores. No puede, no se puede. El que quiere ser cristiano, el que quiere la verdad, el que quiere salvación, el que quiere andar en la voluntad de Dios, necesita apartarse, ser libre del pecado. Y para ser libre del pecado, necesito permanecer en la verdad, en la palabra, para que yo tenga la ayuda del Espíritu Santo, para que yo tenga la ayuda, porque muchos saben palabras y no son libres. Si estás aquí, muchos saben palabras pero no son libres. Si estás aquí, ¿en cuál me quedé? Y todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Entonces, de alguien es esclavo. El cristiano necesita ser libre de algo, de alguien. ¿De quién? Del pecado. ¿Quién lo esclaviza? Su propia carne, las concupiscencias, Satanás. Pero todos le echan la culpa al diablo también. No, yo también tengo que, Pablo dice, permanece en esto. Te dio la llave, te dio la solución para tú ser libre. No, yo voy, pero... y lo peor, hay algunos que dicen, todos allá son iguales. Son hipócritas todos los cristianos. Está en la verdad. Eso es lo que le dijo Jesús que dijera. Que vea eso. No. Tienes que velar tú por ti. Por ti. ¿Sí entiendes? Dice el 35. Y el esclavo, ¿qué dice? No queda en la casa para siempre. ¿Cómo está eso? Es un cristiano que está aquí, pero no va a permanecer para siempre. ¿Qué va a pasar con ese cristiano cuando muera? Porque estos eran conocedores de la ley, eran sacerdotes, eran escribas, fariseos. Sí, estamos aquí. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Dios es bueno. Y dice, el Hijo sí queda para siempre. Hermano, hermana, el día viernes nos leyó, yo creo que fue aquí un poco el hermano Alberto, no me acuerdo si fue en el estudio, pero mira, vamos a seguir leyendo. Dice el 36, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. ¿Quién necesita libertarte entonces? Si Jesús no rompe las cadenas, no rompe, si no lo dejas tú que trabaje en ti, ¿quién va a hacerte libre? Nadie. No puede ser libre el hombre. Por eso es importante prestar atención a la palabra, entender la palabra, ponerla por obra. Andar con temor, disponer nuestro corazón. Que nuestro corazón ande en rectitud, que nuestro corazón anhele, desee, ande con temor. Que desee obedecer esta palabra. No es venir a calentar una silla. No es hablar como perico tanta palabra. Es el yo practicarla, permanecer en ella. Si estás aquí, les decía, yo les he hablado de una y otra manera. Mi hermano ha hablado, Dios nos ha hablado, el Señor nos ha hecho hablar. Porque cuesta. Hay algunos que les jalas para que vean, para que entiendan, casi les jalan los ojos y no quieren ver. Un ratito sí, pero inmediatamente dan la media vuelta.
Le dan la espalda al Señor, no están interesados en obedecer. Quieren calmar su conciencia con estar viniendo a la iglesia, pero no tienen un compromiso serio con Dios. No tienen un compromiso serio con su alma, con su salvación. Entonces, ¿sí entiendes cuál es el problema? El problema es que no dejas que el Señor te haga libre. Porque no quieres obedecer, porque no quieres llevar su yugo, porque no quieres andar en su voluntad. Quieres andar en tu carne y quieres también servir al Señor. No se puede. O tomas la decisión, está en ti. Tomas la decisión de hacer lo recto. Una cosa estoy seguro, que Dios no te va a dejar sin sustento y abrigo. Dios es fiel. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, dice, estas cosas te van a seguir, sin que tú las pidas, las terrenales. ¿Sí lo entiendes? Pero el cristiano no quiere captar. Está presionado, está angustiado, quiere las cosas de su carne y está luchando contra las cosas e ignora, por lo tanto no produce fruto. Aquel cristiano, aquella palabra que fue enviada, no produce fruto porque es ahogada por las cosas de aquí de la tierra, por tus cosas personales, por tu carne es ahogada esa palabra. ¿Cómo va a haber un cambio? ¿Cómo quieres ser libre? Si estás aquí, yo quiero ser libre, pero voy, oran, sí, oramos, el Señor te hace libre de cosas, pero tú vas y te revuelcas otra vez donde mismo. ¿Cómo vas a ser libre? Te metes donde no tienes que meterte, escuchas lo que no tienes que escuchar, ves lo que no tienes que ver. Si estás aquí, entonces el problema es de Dios. Es del pastor. No sirve bien el plato, no da bien la palabra. Es del pastor. No, es tu problema. Si yo o no obedezco, aunque hable la palabra, ¿de quién es el problema? Yo soy el del problema. Si estás aquí, si yo sé que tengo una deficiencia, si yo que estoy batallando, yo necesito pedir ayuda para que esa verdad me haga libre. Si estás aquí, muchos no quieren compromiso serio con Dios. Dicen que sí en su corazón, pero no es cierto, porque los hechos dicen lo contrario. Si estás aquí, tus hechos te delatan, mis hechos me delatan, nuestra actitud. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo tengo que ver qué clase de fruto estoy produciendo. Yo no me puedo conformar con decir que soy carne. Señor, tú lo sabes, todavía me gusta esto, tengo esta maña. Sí, pero hay que pedirle, Señor, yo quiero ser libre, Señor, no quiero esta basura. Pero tengo que permanecer en su palabra. No en tu palabra, no en tu opinión, sino en la opinión y en la palabra de Dios. Si estás aquí, ¿sí entiendes por qué batallas? Si Dios está trabajando, agarra ese diamante que eres tú. Está sucio, está feo, y Dios le quiere dar el máximo resplendor, y te pasa por una situación y luego respondes, peleas, gritas y dices cosas, se te salen sapos y culebras. ¿Cómo ese diamante, en cuanto lo meten esa persona en una pequeña prueba, se quiebra? ¿Qué es? ¿Es diamante o es paja o es heno? ¿Qué es? ¿O es madera? Porque si se quema, ¿qué es? No aguantó el fuego. En pocas palabras, no pasaste la prueba. Tú tienes que entender eso. Necesitamos ser aprobados, pasar las pruebas que tenemos enfrente. Ayer hablamos, nuestro hermano habló el día viernes.
si soporta las cosas sin haber hecho tú nada, entonces esto es aprobado. Si te llaman, si te dicen cosas, te levantan la mano, te dicen cosas y lo soportas, te quedas callado y dices: Señor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija, de mi madre, de mi padre, de quien te haya hecho algo. Entonces tú glorificas a Dios, eres aprobado. Pero si tú sacas las uñas y te dicen algo y es que y dices esto y dices esto otro, ¿qué les he dicho yo? Es como, ves la lumbre que está encendida y la avientas gasolina. Cuando ya te quemas, no, sí, ¿a quién culpas? Porque la mayoría de los que hacen no pueden reconocer lo que hacen. ¿Aló? Puedes meter la cabeza abajo de la silla si quieres, como los avestruces. No, presta atención. Es para que tú, cuando venga esa situación, la enfrentes como un hijo, como una hija que de veras quiere la salvación de Dios. Es palabra, no es mi palabra, es palabra de Dios. Esa es la manera de hacerle frente a las situaciones, a las dificultades, a las pruebas. No reniegues de ellas, porque vas a ser como el pueblo de Israel. Mejor nos hubieran dejado allá en Egipto. Allá había cebollitas, pepinitos. Yo a veces escucho hermanos, hermanas, digo, no saben ni lo que están diciendo. ¿Estás extrañando lo del mundo? ¿Para qué fuiste llamados? ¿Qué leímos ayer y antier? ¿Para qué fuiste llamados? ¿Para hacer qué? Para padecer. Fuiste llamados, entiéndelo, para padecer. Pero nadie quiere padecer. Son muy poquitos. Y como les he dicho, algunos tienen la mecha muy cortita. Cualquier cosita se prenden. Cualquier cosita explotan. Yo quisiera de veras, mira, como cuando volteas un pantalón que está al revés y lo quieres enderezar, que así pudiera enderezar, pero no puedo, está en ti. Yo solamente cumplo con decirte dónde está el mal y dónde está, para que tú agarres el consejo. ¿Sí entiendes? Bueno, fuera que se pudieran voltear como los pantalones. Digo, este hermanito anda al revés. Le meto la mano por la boca, le saco y lo volteo. No, lo voy al revés, ¿verdad? No, hay que acomodarlo en donde debe de ir. Pero no, hermano, eres tú. Tú dispón tu corazón. Tú tienes que disponer tu corazón, entender que vas por mal camino. Si estás aquí, no vas por el camino de la santidad, de la obediencia, no vas siguiendo las pisadas del maestro. Gloria a Dios. ¿En cuál me quedé? 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira el 37. Sé que Jesús sabía, mira, sé que soy descendiente de Abraham. Sé que tú eres cristiano, que has creído. Pero procuráis matarme, dice. ¿Por qué? ¿Por qué aquel murmura? ¿Por aquel pelea? ¿Por qué esto y por qué esto otro? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. La palabra no cabe en tu corazón. Tú sabes cuál es la verdad, pero no la aceptas. Es tu necedad, tu orgullo, tu rebeldía, tu desobediencia, tus anhelos de la carne. Por eso no cambias, porque la palabra de Cristo no cabe en tu corazón. ¿Entendiste? ¿Cuál es el problema entonces, hermano? No, pero yo soy cristiano, yo sí creo. El hermano está mal, él dice que no cree, pero yo sí creo. Bueno, ¿por qué digo que no crees? ¿Por qué digo que? Porque no aceptas la verdad. Si no cabe la palabra en tu corazón, ¿crees en Jesús? ¿Estás de acuerdo con Él? No es cierto. No estás de acuerdo con Él. Entonces tú tienes un problema. Ahí ves al pastor trabajando, lo ves trabajando al pastor y le busca por aquí, por acá y llega con el ¿cómo se dice? Para apagar los fuegos, el extinguidor.
Y está apagando y está apagando el fuego. Pero nomás el pastor te suelta poquito y yo no sé de dónde vuelves a agarrar fuego otra vez. Estás igualito, peor, ¿sabes? Si Dios te llevara al infierno, si el Señor te llevara al infierno, yo no sé si así entenderías, pero no. El problema es tu corazón, entender que la verdad es la verdad y la necesitamos aplicar en nuestras vidas. Es triste, es algo feo ver gente necia, hermano. Necia. No, y algunos me dicen, hermano, métanos unos cintarazos. Sí, me demandan al rato. ¿Te imaginas? Lo merecemos aunque estamos viejos. ¿Cómo me iría yo así haciendo fila así con un cinto? Y luego la fama que iba a salir a la iglesia donde les dan los cintarazos. ¿Te imaginas? Te aseguro que las noticias ahí sí iban a venir hasta aquí. No, el cintarazo te lo va a poner el Señor, tú solito te lo vas a aplicar porque no quieres obedecer. El pastor no tiene por qué hacer eso. ¿Sí estás aquí? Tú necesitas amar, anhelar, desear a Jesús, desear al Padre, desear su verdad, si me entiendes, su Santo Espíritu. Tú necesitas amarlo. Tú necesitas pedirle que tengas ese temor en tu corazón, que entregues tu corazón para que lo dirija, para que lo moldee, para que de ti haga de ese diamante un diamante que verdaderamente dé su máximo resplendor. Pero si cada vez, como te dije hace rato, que pasas por una situación, no lo apruebas, en verdad, comparándote, como dice la palabra, ¿eres paja? ¿Eres heno? ¿O eres madera? Porque la madera, por el fuego, ¿qué hace? El heno, ¿qué hace? Se quema. La paja, ¿qué hace? Y el Señor ya ha mostrado, hace tiempo mostró de alguien, dijo, él es paja. ¿Te imaginas? Que el Señor diga de ti que eres paja. ¿Cómo te vas a sentir? ¿No te vas a sentir preocupado? Porque cualquier cosa te prendes. Cualquier cosa no te agrada. Entonces, míralo, porque esto es algo espiritual. Míralo de esa manera y analízate a ti. No lo tires a tus lados. Tómalo para ti. ¿De qué te va a servir que aquí pases 10, 15, 20 años sentado y viniendo y luego para que al rato te pierdas? Se trata de que te salves. ¿Sí estás aquí? Y no me decir, no, pues sí es cierto, mejor me voy, pues de que para estar ahí. No, se trata de que cambies, de que dispongas tu corazón. Si dices lo contrario, es que eres necio, necia, insensato, falto de entendimiento. Porque uno dice, no, pues mejor me voy. Hermano, desgraciadamente yo he escuchado esto. Yo he escuchado esa necesidad así tan grande en personas. Y dices, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí me explico? No puedes hacer nada, el pastor no puede hacer nada. Solamente orar. Porque mi palabra, dice, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de quién. Es lo que hablaba nuestro hermano Norberto el viernes. ¿Por qué les dice a estos? En el 39, mira lo que dice. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Mira, aunque sea descendiente de Abraham, hermano, si no hace la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de alguien más. Aunque tú estés aquí en la iglesia, si no haces la voluntad de Dios y digas que eres hijo de Dios y descendiente de Dios y que confesaste a Cristo y que te bautizaste y que crees en su nombre, pero si no haces la voluntad de Él, ¿la voluntad de quién estás haciendo? Del diablo. Dice el 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad,
la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, dice. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, El 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Vosotros qué dice? ¿Soy de vuestro padre? Todo aquel que no escucha esta palabra, que no la quiere aceptar, entonces de alguien más es hijo. ¿Sí estás aquí? Abre tu Biblia en el libro de Romanos, por favor, está adelantito. En el capítulo 6. Vamos a leer del 15 en adelante. Lo tienes. Romanos 6:15. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Mira el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea de qué dice, hermano? Sea del pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia. Entonces, ¿de quién eres esclavo? Medítalo. Si eres esclavo del pecado, ¿qué tienes que hacer? Si estás practicando el mal, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un cambio. Si no te importa y eres necio, bueno, a mí ayer me preguntaban, y lo hemos dicho, hay varias clases de cristiano. Hay uno que con el consejo es suficiente, entiende, ve lo que le pasan a otros y dice: no, yo no quiero que me pase. Pero hay cristianos que aunque les digas no quieren obedecer, necesitan ser pasados por situaciones muy difíciles. Y luego dicen: no, es que Dios así quiso que yo pasara por esto. No, Dios no quería eso. Dios te vino hablando de hace tiempo para que corrijas. Si te están pasando cosas es porque no quisiste entrar por la buena, viniste por la mala. Y peor, la otra clase de cristianos es que aunque le digas lo que le digas, ya decidieron no obedecer. Entonces estamos en un problema. ¿Sí estás aquí? Dios nos trajo a algunos por medio de situaciones difíciles. Entonces, ya estando acá hay que entender, no hay necesidad de eso. Si estás aquí, sigue diciendo: sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dice el 17: pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjate bien, ¿qué está repitiendo aquí? Pero gracias a Dios, que aunque eras pasado esclavos del pecado, y ahora le dice algo más: habéis obedecido, ¿de qué? ¿Qué tiene que ser el cristiano? Obedecer de corazón, no tomar en juego la palabra, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué más? El 18, ayúdame. ¿Qué lo liberó? El obedecer de corazón. ¿A quién? A la doctrina, a la palabra, a Jesús. 18. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos. Ahora, ya siendo libres del pecado, entonces, ¿de quién eres siervo? Servidor.
de la justicia. Si es que. Pero si no, entonces, ¿a quién todavía? ¿De quién eres esclavo? Si no has dispuesto tu corazón, hermano, de verdad, no te engañes, eres esclavo todavía del pecado. Necesitas ayuda. Necesitas reconocer y pedirle al Señor ayuda, dice. Porque ya creíste, es como estos judíos. Ahora necesitamos permanecer en las palabras de Él. 19. Hablo como, si voy en ese, ¿verdad? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, tu cuerpo, todo tu cuerpo, ¿para qué? Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, todo con lo que yo pecaba, cada parte de mi cuerpo, cada miembro, lo voy a presentar para bien, para hacer justicia. Entonces, tu lengua, tus manos, tu boca, tu corazón, tu ser, ¿a quién se lo estás? Y lo dicen, Dios quiere el corazón, no lo de afuera. Sí, claro, pero cuando el corazón está bien, todo lo demás sirve para la justicia. Todo tu cuerpo sirve para hacer el bien, ¿sí o no? ¿En cuál me quedé? 20. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y como fin qué? Este es el propósito. ¿Quiénes son los que van a entrar a la presencia de Dios? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Sin la paz y la santidad, nadie verá al Señor. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿cuál va a ser el fruto de obedecer al Señor? Tenéis por fruto, ¿qué dice? La santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abre tu Biblia en segunda carta de Pedro. Y tú vas a ver esto de gente, por eso te digo, no es que hable tanta palabra. Vamos a leer el capítulo 2 de la segunda de Pedro, del 19 en adelante. Ahí después lees todo ahí, para que sepas de qué está hablando ahí bien. ¿Lo tienes? Dice, les promete libertad. Fíjate bien, esta gente que habla, les promete libertad. ¿Y qué dice? Y ellos mismos son esclavos. ¿Por qué son esclavos? Son corruptos. Esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo. ¿De quién es esclavo? Del que, ¿sí me entiendes? Te venció la tentación, te venció el deseo. ¿Qué te venció? ¿O te venció la palabra? ¿De quién eres esclavo? Piénsalo. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Dice el 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, ¿por qué se escaparon de la contaminación del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, ¿qué pasa? Ya habían conocido. Mira, por eso vamos a este asunto, hermano. Cristianos que se convierten y regresan para atrás. Entonces, Dios quiere que tú afirmes tu corazón. Y por la misericordia de Dios, pues da oportunidad. Pero no todos tienen oportunidades. Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer
estado viene a ser peor que el primero. Ahora sí, su conducta, su estado, acuérdense que sacan a uno y ese viene con 7 más. ¿Cómo viene siendo su estado? Sacan un demonio, es libre ese demonio, anda por los desiertos, viene, pero ya no puede entrar, entonces busca otros 7 peores que él dice. El puesto de estado, ¿cómo viene a ser de aquella persona? Dice que es peor, ¿verdad? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha concedido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire, hermano, hermana, es triste que como cristianos, conociendo la verdad, le demos la espalda al Señor. Que la tentación, las cosas terrenales te venzan, te ganen y sigas tú atrás de ellas y dejas el camino de tu Señor. Es triste cuando nosotros, teniendo la oportunidad, la despreciamos, no la valoramos, y empezamos a jugar con el evangelio, con la doctrina, con el sacrificio del Señor. De verdad eso va a tener consecuencias. Y digo que si Dios tiene misericordia, hermanos, aquí hay quienes les da oportunidades. Pero no juguemos. No juguemos. Si tú entiendes que necesitas ser libre, toma en serio el camino del Señor. Si tú entiendes que has creído en su palabra que la salvación de Él es real, no juegues. No juegues. Porque de repente va a venir y te puede llevar una sorpresa. Cuando digo de repente va a venir, ¿quién va a venir? No Él cuando vengan las nubes, no. De repente por ahí mandan a la muerte. Un accidente, un ataque al corazón, algo, y tu conducta. No vas a tener ya chance, oportunidad de decirle: Señor, perdóname. Puede ser demasiado tarde. Entonces estamos jugando con nuestra salvación, estamos jugando con nuestro Señor Jesús, con lo que Él hizo por ti y por mí. ¿Quieres ser libre? ¿De verdad quieres ser libre? Permanece en su palabra. Y así serás discípulo de verdad. Y Él nos va a libertar. Él va a libertar a su pueblo, a su iglesia. Si estás aquí, el que lleva fruto, yo lo limpiaré para que lleve más fruto. Tienes que querer. Tú tienes que disponer, acuérdate, tu corazón. Estos hombres, hermano, conocían la palabra, conocían todo, y decían que su padre era Abraham. ¿Qué vamos a decir? Que somos cristianos, que hemos creído, pero ¿en verdad estamos convertidos? ¿En verdad estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos permaneciendo en la palabra? Piénsalo, medítalo, porque si no es así, esforcémonos, hermano, esfuérzate, no te queda de otra. Yo no te puedo cambiar, acuérdate. Yo te puedo dar un consejo, pero ¿cuánto te dura el consejo? ¿Cuánto te dura en tu corazón? ¿Todo el tiempo va a estar ahí el pastor? ¿Todo el tiempo va a estar ahí? No sabes en qué momento llega el Señor. O dice: hasta aquí ya estuvo.
Ya estuvo, se pasó de la raya. Mira lo que hizo el Señor con Sodoma y Gomorra, que llegó, ¿qué dice? Hasta su presencia, el mal de ellos. Tuvo que venir. Se acabó. Entonces valora la oportunidad que el Señor te ha dado. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿no quieres conocer la verdad? Algunos ya la han conocido, pero no son libres. Es porque necesitas permanecer en ella. ¿Sí entiendes? Unos saben que tienen que dejar de hacer esto y esto otro y no lo hacen. Yo te puedo seguir leyendo, pero yo te voy a dejar con esto para que tú medites. Esfuérzate, hermano, hermana. Medítalo. No porque te bautizaste. Por eso es triste que hay iglesias que dicen que nomás con creer en Jesús puedes hacer todo lo que tú quieras. Ya fuiste salvo. No. Ese fue el primer paso. Si creíste, si ahí vienen por ti como aquel que murió en la cruz con Jesús, pues ya lo hiciste. Pero tú no tienes excusa ya, tienes tiempo en el Evangelio. ¿Sí entendiste? Entonces, les voy a dejar con esto. Que el Señor me lo bendiga.